Estamos en la mesa de Ecología de Saberes, Educación, en este primer seminario regional de Colonial, Francisco Gutiérrez. Gracias por estar aquí en esta mesa que ni es cuadrada ni es redonda. Y la idea es precisamente abordar una discusión sobre la educación en el contexto de la colonialidad. Y para ello tenemos un texto base que nos sirve como para entrar y salir de la discusión, que es el de Ramón Grosfoguel, no sé si lo pronuncio correctamente, y el título es La descolonización del conocimiento, diálogo crítico entre la visión descolonial de Frank Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. Como hemos comentado ya antes de iniciar formalmente este diálogo abierto, este lenguajeo, la idea es producir un conocimiento colectivo y hacer algunas aportaciones iniciales. En la computadora está el texto, ¿verdad? Entonces, mejor empezamos de una vez para no verlo de la llave, para no hacer una pausa de introducción. Bien, cuando estamos hablando de educación y de lenguaje de saberes, en principio la asociación de esos dos conceptos podría resultarnos contradictoria, porque cuando ya decimos educación, el consciente colectivo que tenemos anidado nos llama un poco a la institucionalidad de la educación, porque al final y al cabo creo que todos o casi todas somos el resultado genético-cultural de una modernidad en que el concepto de educación se ha reducido a la institucionalidad educativa. Entonces, ya ahí hay una contradicción interesante con el concepto de ecología de saberes, porque precisamente la ecología de saberes trasciende a la institucionalidad educativa. Y por supuesto, es también una práctica educativa. Entonces, por un lado, tenemos que romper con ese peso de nuestro inconsciente colectivo, que educación no es solamente la institución educativa, sino que la educación es mucho más amplio y es un proceso permanente en nuestra vida, como está en la cita que aparece aquí de Francisco Gutiérrez. Y por supuesto, el quehacer de la educación está fuera de la institución. Además, si hacemos un análisis más detallado, vamos a descubrir que el proceso educativo fuerte que recibimos como seres humanos, más bien lo recibimos fuera de la institucionalidad. Y la ecología de saberes responde a una pluridiversidad de formas de mirar el mundo, de producir conocimiento humano, que por sus características propias no calza o no ha calzado históricamente dentro de la tradición de la institucionalidad, porque tiene que ver aquí con una visión de una forma colonial de organización del mundo. O sea, como ustedes conocen, la propuesta de colonial parte de una reflexión crítica de un primer proceso de globalización que se dio en 1492, donde con el proceso de invasión, conquista y colonización del continente americano, de Aviala en aquel momento, lo recuerdo a los conas, surge, digamos, una reconfiguración del mundo, porque a partir de ahí se crean las condiciones de una globalización donde aparece un gran centro y una gran periferia, ¿verdad? Si bien antes de 1492 habían centros periferias, es la primera vez en que el mundo se reorganiza generando un poder central gigantesco y incidiendo con estrategias de dominación y de control en una gigantesca periferia, cuyo primer momento fue en este continente y obviamente se extendió, que es bastante compleja porque tiene que ver también con la cuestión de las formas del racismo y de la esclavitud, porque como sabemos, con intereses económicos se trajo a la población africana a este continente en condición de esclavitud, y a partir de ahí, entonces, en esa reconfiguración, el mundo había que ponerle nombre, había que nombrarlo a partir de esa experiencia, y ese ponerle nombre surgieron un conjunto de taxonomías o clasificaciones
a partir del centro como un centro de poder. Entonces el centro de poder empezó a reinventándose, reinventando el mundo. Y entonces estas taxonomías de carácter clasificatorio obviamente fueron profundamente racistas, ¿verdad? Porque entonces había que legitimar la condición de la esclavitud, la condición de inferioridad, y a eso había que ponerle nombre y había que naturalizarlo. Se naturalizó principalmente por dos direcciones. Una, en el orden científico, en el mundo de la academia, la ciencia tenía que legitimar esas desigualdades, y en el orden religioso, o sea, el papel de la Iglesia Católica en este caso, porque los españoles en América también legitimaron, digamos, vía espiritualidad, por decirlo, vía teológica, esas relaciones de desigualdad. Entonces, ¿cuál es el papel aquí? De que para poder tener esas experiencias de control y dominación, como estas taxonomías, o sea, por qué la subjetividad indígena es inferior a la subjetividad blanca, porque la subjetividad negra es inferior a la subjetividad blanca, surge, digamos, toda una cobertura de carácter ideológico para legitimar la conciencia, particularmente de la subjetividad blanca, ¿verdad? Porque si fue una experiencia cruel, al final y al cabo es una experiencia cruel porque es una experiencia sacrificar en nombre de un objetivo trascendente, que en este caso tiene el matiz religioso, ¿verdad? En el nombre de la misión de evangelizar a los salvajes para civilizarlos, porque la única posibilidad de que los salvajes puedan ser civilizados es convirtiéndolos en una religión católica en este caso, ¿sí? Nada más para aportar una cosa que dice Grosfoguer, ¿sí? En esa línea, es que justamente el racismo en el mundo aparece por primera vez claramente definido a partir de la invasión a América y de esa categorización del infrahumano. Es la primera vez que se duda de que tengamos alma. Los indígenas latinoamericanos, obviamente después vinieron los negros, pero la primera parte es la duda de si nosotros tenemos alma o no tenemos alma. Y ahí es donde se inicia el proceso del racismo, que antes había pleitos religiosos, pleitos económicos, pero nunca se había llegado a determinar, por ejemplo, si los árabes tenían alma o no tenían alma. La primera vez se hace con América, entonces yo creo que ese es un dato como muy... Sí. Muy interesante. Sí, precisamente esa idea, porque hay que contextualizar. Ahora, el racismo como tal, digamos, es interesante porque antes de 1492 había esclavitud, había centros periféricos del Imperio Romano. De hecho, las películas que recibimos de Hollywood, cuando vemos la Semana Santa, las famosas películas de Semana Santa, vemos que los esclavos son blancos. Y en realidad, digamos, había obviamente en el Imperio Romano esclavos negros, pero había esclavos blancos, porque lo que había era una esclavitud a nivel de una cuestión de territorios, invasión de territorios. No había una construcción argumentativa de que este es un esclavo porque tiene la piel de otro color y porque tiene la piel de otro color entonces ya es inferior. Ese imaginario social no existía en ese momento. Lo que existía era, bueno, te invado, sos el vencido y me perteneces. Pero es una cuestión de extensión de territorios. No hay construcción argumentativa teórica para legitimar o justificar esa esclavitud. Entonces puede ser un negro, puede ser un blanco, puede ser un chino, o sea, el esclavo, ¿verdad? Tal vez en ese sentido, además, aportar que sí, digamos, históricamente, por ejemplo, e incluso arqueológicamente, ¿verdad? Ahí se sabe que muchos de los conflictos, digamos, de mayor violencia y los procesos, por ejemplo, de esclavitud más fuerte, se daban, digamos, entre personas de la misma etnia, digamos, entre, ¿verdad? O sea, entre regiones vecinas. Entonces, por ejemplo, en África, digamos, reinos africanos esclavizando a otros africanos. En Medio Oriente, ¿verdad? Reinos árabes esclavizando, ¿verdad? Y sometiendo a otros árabes. En Europa, ¿verdad? Mucho, digamos, del primer tráfico de esclavos. Dentro de Europa, por ejemplo, eran entre turcos y, ¿verdad? O sea, hay una cuestión de que en realidad la esclavitud existía, pero, ¿verdad? No porque la esclavitud, o sea, la cuestión de la ideología, exacto, la ideología del racismo, ¿verdad? Y decir que los seres humanos siempre hemos como buscado atacar a lo que es diferente de nosotros, en realidad es un argumento que no se sostiene en términos históricos porque
muchos de los acontecimientos más fuertes de violencia y de sometimiento antes de la conquista de América habían sido entre, digamos, personas, digamos, iguales en términos de color de piel y similares en términos de cultura, además. Entonces, esto es muy interesante y gracias por las aclaraciones, porque evidentemente no significa que los otros, o sea, los vencidos, han sido obra de creación de la espiritualidad santa, que no hayan tenido conflictos y contradicciones. En realidad, habían contradicciones y conflictos, o sea, el ser humano, por una complejidad de su propio desarrollo histórico, digamos, en fin, también tiene esos conflictos humanos que generan, digamos, estas relaciones también prácticas de dominación. Entonces, tenemos claro de que dominación ha existido antes y después de 1492. Lo que pasa es que hay una reconfiguración radical y cualitativamente diferente, porque el mundo se globaliza bajo un paradigma determinado de dominación. Y ese, digamos, ropaje ideológico es lo que los autores de la decolonialidad llaman pensamiento eurocéntrico. La matriz eurocéntrica, y aquí viene muy interesante, la matriz eurocéntrica es una matriz cuya naturaleza es profundamente racista, porque produce taxonomías de clasificación para una autolegitimación del acto de la dominación, donde los dominadores se inventan inventando a los otros. Entonces, el concepto de indio, en realidad el concepto, digamos, indios no existen en América, nunca han habido indios, ¿verdad? Entonces eso es algo extraño decir que nunca ha habido indios en América, porque estamos tan acostumbrados de hablar de los indios o los indígenas. En realidad lo que había en América, de 1400 se calcula que había alrededor de este continente de 1 millón de habitantes con diferentes comunidades culturales. Por ejemplo, si no hubiera habido un proceso de la conquista, hubiera un proceso natural de desarrollo, es muy posible que este continente tuviera un conjunto de estados-nación con nombres, como decir, el país maya, el país aymara, el país quichua, como del fenómeno europeo, o sea, Francia, Inglaterra, en fin. Lo que quiero decir es que si no hubiera ese proceso, hubiéramos tenido aquí un conjunto de estados-nación que posiblemente se hubieran construido a partir de las identidades culturales concretas que tienen que ver con la cuestión lingüística, que tienen que ver con la cuestión de territorio, que tienen que ver con la cuestión de la espiritualidad, pero ese fenómeno fue truncado en el momento de la invasión y la conquista. Y es muy interesante señalar esto porque entonces en un solo saco metieron un conjunto de múltiples diversidades. Entonces el concepto de indios es uniformar una gran diversidad, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque esa es una pretensión eurocéntrica de hegemonizar al otro. Para mí el otro es lo mismo, porque tiene esa condición que señaló Cruz, es un no ser, o sea, es un ser infrahumano. Inclusive en Sevilla, en las acciones de Sevilla, hay textos y textos de discusión para definir si la subjetividad indígena tiene ánima o no tiene ánima, ¿verdad? Discusiones de carácter teológica, cuál es la posibilidad de la condición humana. Hay un texto de Anatole France, que el escritor francés, Anatole France, que se llama La isla de los pingüinos, y él ridiculiza precisamente en ese texto porque presenta una historia de un sacerdote español muy mayor que viene a América a evangelizar, y la embarcación naufraga y él va a parar al sur donde están los pingüinos, y entonces en la tragedia del naufragio él pierde los lentes, entonces es pipiriciego, ¿no ve? Entonces cree que los pingüinos son personas y se pone entonces a bautizarlos, le da nombre a los pingüinos y bautizan miles y miles de pingüinos. Y cuando la iglesia se da cuenta del asunto, este sacerdote los ha puesto en un problema, porque el principio es de que se es cristiano a partir del bautizo. Entonces la iglesia tenía un problema muy serio porque tenía pingüinos cristianos, ¿verdad? Entonces un poco la ridiculización de esta legitimación de esta cosa. Bien, entonces regreso ahora a lo que me interesa, el pensamiento eurocéntrico. Es una estructura donde
me legitimo a través del otro. Al otro le defino determinadas características, son características de inferiorizar, ¿verdad? Inferiorizo al otro, y por lo tanto yo, como soy el que defino, me ubico en una condición de superioridad. Es obvio, ¿verdad? Si el otro es inferior, si yo digo que el compañero es inferior, lo que estoy diciendo es que yo soy superior, obviamente. Es más, no hace falta ni decirlo, porque en el momento de la clasificación ya es algo tácito, explícito. Bien, entonces ahí se construye, esto es muy importante. Aníbal Quijano habla de la racialización de las relaciones sociales, como precisamente los conflictos sociales, por ejemplo, en la Europa que surge a partir del siglo XV y va evolucionando para conformidad de un capitalismo que va en un proceso de crecimiento, las contradicciones en última instancia se van definiendo a partir de las relaciones de clase, y donde el papel de la plusvalía juega un papel importante a partir del salario. En el caso de América, la historia es otra. Los conflictos, si bien también están matizados por clase, pero inicialmente están determinados por una cuestión de la condición de las razas, entre comillas. Entonces son la realización de las relaciones sociales. Claro, hay una implicación mucho más amplia, porque tiene que ver el género, tiene que ver, bueno, en fin, un conjunto de elementos más. Es lo que se llaman las interseccionalidades. Hay un fenómeno complejo, más grande, pero hay intersecciones que también se ven afectadas, como tema de género, clase social, jerarquía, en fin. Entonces, esta situación es muy interesante, porque aquí se genera una relación de dominación y explotación del otro, donde no media la plusvalía. Entonces ahí hay un desliz, digamos, del análisis marxista, en el sentido que la plusvalía juega un papel muy importante en la economía política, que es aplicable para la experiencia de la economía europea, pero que no es aplicable para la experiencia de la economía americana, porque no media la plusvalía como tal, porque no hay salario. Lo que hay es un pensamiento eurocéntrico aplicado por la condición de las diferencias fenotípicas y el color de la piel del otro, ¿verdad? Que con eso se pretende legitimar la diferencia. Y ahí hay un proceso de enriquecimiento, por supuesto, de acumulación de capital, mucho más voraz, mucho más salvaje, mucho más trágico que la explotación mínima de la lucha de clases. Y allí, eso es muy importante señalarlo, porque entonces, ¿cómo se construye esa relación con el otro? O sea, desde el ejercicio del poder. Se construye por un problema que hay un replanteamiento de las identidades. O sea, ya quien define las identidades no son las identidades de esa diversidad cultural que había en el continente, sino que es el dominador, el conquistador, el que empieza a definir las identidades. Y entonces, establece o pretende establecer, comillas, un diálogo, lo pongo entre comillas, con el otro, en la medida en que ese otro puede ser en la medida en que yo quiero que él sea. O sea, yo defino cómo es ese otro, ¿verdad? Y para definirse ese otro, hay, digamos, una tragedia existencial de la identidad del otro, porque ese otro únicamente puede ser no siendo lo que es, ¿verdad? Porque tengo que ser como aquel que, además, y es muy interesante, porque yo puedo ser únicamente lo que no soy, pero además eso que no soy está en contra permanente de lo que yo soy, ¿verdad? Entonces es terrorífico el asunto. Es nuestra tragedia latinoamericana. Es nuestra tragedia latinoamericana. Porque nosotros vivimos repitiendo el discurso del dominador. No pudimos construir ni sacar nuestro discurso propio. Esto es lo que estamos intentando hacer. Y solo para dar detalles que son terroríficos, nunca ha habido un saqueo en la historia más grande que la de América. De hecho, quebró el tema de la, ¿cómo se llama? Este fenómeno económico, cuando hay demasiado dinero, se me olvidó la palabra. Cuando hay inflación. La inflación que se dio en Europa fue avasallante, porque lo que llegaba de América era tanto que era imposible que los bancos pudieran manejar semejantes cantidades. Así es que ha sido el saqueo más grande de toda la historia. Sí, con el costo humano también más grande.
porque entonces, bueno, esas historias creo que no vale la pena, son trágicas las que se podrían contar, las que hubo, porque hubo de aniquilamiento. De hecho, una de las estrategias más grandes del genocidio fue la guerra bacteriológica que se aplicó en ese momento, en 1892, puesto que los europeos tenían un conjunto de enfermedades que los de aquí no existían. Al transmitirlas, los de aquí no tenían las defensas, y hubo una aniquilación masiva, digamos, de poblaciones, ¿verdad? De hecho, de 100 millones de habitantes, en no sé cuánto tiempo quedaron como en 10 millones, una cosa así de población. Eso por un lado. Por otro, digamos, entonces, una característica del pensamiento eurocéntrico, de esa matriz, es establecer las desigualdades legitimadas por la ciencia y por la religión. Existen seres superiores, existen seres inferiores. Pero hay otro elemento muy importante de esa matriz del pensamiento eurocéntrico, es que el pensamiento eurocéntrico aspira como verdad universal. Y entonces aquí ya venimos con el problema de la acogida de los saberes, aquí venimos con el problema de la academia. Ese es el punto que nos une, por eso hago toda esta introducción para llegar y aterrizar en este aspecto. La aspiración de verdad universal, eso significa que el único que tiene derecho al ejercicio de la verdad como forma de conocimiento es el mundo europeo, la civilización occidental como tal. Y todas las otras formas de producción de saber e interpretación del mundo son salvajes o inmaduras. Históricamente no están preparadas porque son como niños que todavía no han crecido y por lo tanto son infantiles. Y en el mejor de los casos se reconocen como pensamientos míticos, ¿verdad? Descalificando el concepto de lo mítico, por supuesto, además. Y entonces hay que generar un proceso de civilización contraglobal, porque el otro no tiene conocimiento, no tiene cultura, ¿verdad? No tiene educación, y hay que civilizarlo. Y entonces, ¿bajo qué paradigma se civiliza? Se civiliza bajo el paradigma occidental. O sea, ¿cómo la modernidad interpreta el mundo? Vamos a construir la modernidad globalmente. Claro, esto genera una plusvalía importante porque esa modernidad es una modernidad con prácticas de saqueo, ¿verdad? No es que yo te reconozco, sos igual a mí y entonces ya no te exploto. No. Sos igual a mí porque te necesito explotar, por eso sos igual, pero si no te necesito explotar, no sos igual a mí. O sea, en la construcción de la igualdad está por una relación, por supuesto, siempre de acumulación originaria, que eso es muy importante tenerlo claro en todo este proceso hasta el presente. Entonces, tenemos que descodificar estos elementos, y todo el proceso de la institucionalidad de la educación que se nos impone en este continente es precisamente para aniquilar todas las posibles formas de conocimiento del otro que se consideran salvajes. Y ese otro está cargado de un conjunto de saberes valiosísimo que permite precisamente, le da sentido a la condición de la humanidad, porque ese conjunto de saberes, esa diversidad de saberes es lo que le da sentido a la existencia humana en realidad. Y al negar los conocimientos de otro, entonces ahí se amputa, digamos, la existencia de estas culturas, ¿verdad? Porque se llega aquí, no se les permite hablar en los idiomas originales, sus religiones son salvajes, hay que hacer la misión de que hay que convertirse en la religión católica, ¿verdad? Sus tradiciones son peligrosas, en fin, y entonces ese proceso es un proceso bastante fuerte, digamos, a nivel de la producción de los conocimientos, en que se pretende aniquilar y arrasar a las culturas y arrasar los saberes. Así como el problema de la ecología, cuando vemos de que se hace un potrero, ¿verdad? Y se arrancan los árboles, se arranca el entorno de esa biodiversidad allí. Lo mismo sucedió con la biodiversidad cultural de los pueblos, en que se les arrancó toda esa riqueza cultural y se les impuso un potrero occidental, por decirlo metafóricamente de alguna manera, ¿verdad? Se les impuso una hegemonía cultural que violenta, por supuesto, la espiritualidad de todas estas culturas, que es muy compleja porque se suman las culturas que vienen de África, que no sé cómo llamarlas, porque el problema que tenemos con el español es que el español, al final y al cabo, terminó resultando un idioma muy pobre,
con respecto a los idiomas existentes de aquí, a los idiomas africanos y con respecto a la explicación misma de los fenómenos históricos sociales. Entonces, parece que ahora no se puede hablar de afroamericanos, parece que tienen pues, limitaciones conceptuales que limitan un poco ese fenómeno. Entonces, bueno, voy a hablar con las limitaciones idiomáticas del español, porque lamentablemente estoy más que occidentalizado, ¿verdad? Y no tengo otros referentes, o sea, me encuentro como la mayoría de todos nosotros nos encontramos con los referentes que históricamente nos hemos construido. Y en esta perspectiva, entonces, digamos, la confrontación es realmente sorprendente porque la diversidad que se construyó en ese continente realmente era maravillosa y sigue siendo maravillosa a pesar de eso, porque hay que ver después los fenómenos, los procesos sociales de la resistencia. Y entonces se combina aquí poblaciones masivas que vienen del África en condición de esclavos, que son culturas muy diversas, África era tan diversa como era América, y se traen esas culturas mezcladas ya entre unos y otros, ¿verdad? Y vienen aquí y se surge todo un proceso de restauración cultural del continente africano en América, más la presencia de las culturas americanas originarias, en el sentido, digamos, originario antes y después de 1492, y entonces, digamos, tenemos aquí, digamos, una gran riqueza cultural, que queda a pesar de las prácticas de exterminio epistémico y exterminio cultural que hay. Entonces, nos encontramos de que el concepto de educación, para ir cerrando un poco y no usar más de la palabra, va muchísimo más allá que la institución. Que la institución como tal, en ese sentido, la experiencia educativa es bastante limitada, porque lo que es una práctica institucional de exterminio de las culturas de los otros, esa es la raíz que viene de la institucionalidad en el contexto americano. Y como es exterminio, por supuesto, no hay un reconocimiento de esos saberes de los otros, ¿verdad? Que son saberes que son fundamentales porque le dan sentido a la condición de humanidad. Entonces, lo que tenemos es una fragmentación de un conocimiento humano, ¿verdad? Un mundo muy fragmentado, donde nos ciega frente a la gran diversidad, ¿verdad? Y precisamente hoy se le exige a la academia, que todavía la academia no lo ha entendido, pero creo que ya hay una corriente de pensamiento que tiene claro de que la academia, por una posición ética, tiene que empezar a dialogar con esos saberes otros, que es la ecología de saberes que plantea Buenaventura Sosa de Santos. Y entonces, ese es un reto importante. ¿Por qué es un reto importante? Porque si la academia empieza a dialogar con los otros saberes, va a venir un proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Que la academia se va a obligar a modificarse a sí misma, porque si va a dialogar, no puede quedarse intacta como tal. Y entonces aquí la que se va a permear ahora va a ser el mundo académico, porque tal y como está el mundo académico, o sea, no es posible, ¿verdad? Es muy estrecho, muy limitante, y además, bueno, es reproductor de las relaciones. Es el que está colonizando. Sí. Y la única manera de descolonizarlo es precisamente, una opción es que tengan capacidad de empezar a dialogar con los otros saberes. Entonces, eso, digamos, es como la apertura de la conversación que me permito. No entré a fondo, pero podemos entrar a fondo después sobre las categorías de fandom de la zona de ser y la zona de ser y el pensamiento abismal de Buenaventura de Santos, que plantea sobre la ecología de saberes, y un concepto que no desarrolló de Buenaventura de Santos, que es se llama, ya se me fue, vamos a ver si me acuerdo ahorita, la copresencia del otro. Y la copresencia del otro es muy importante tenerla claro porque rompe también con el pensamiento eurocéntrico, que lo que nos explica es que no hay personas primitivas ni atrasadas. Todos somos completa y absolutamente contemporáneos. El mundo está conformado hoy por seres contemporáneos. No hay culturas ni primitivas ni culturas atrasadas. Tan contemporáneo es un sujeto Yanomami como el chico que en estos momentos está en el metro en Londres y va para Piccadilly Circus.
Ambos son completamente copresentes y ambos en su contexto funcionan en su contexto. Por ejemplo, si al Yanomami nos lo llevamos para Londres, posiblemente va a tener problemas de supervivencia, porque lo estamos sacando violentamente de su entorno y lo ponemos en un entorno violento, urbano, londinense, por decirlo algo. Y si al chico de Londres, que va cómodamente en el metro, lo sacamos de ahí inmediatamente y lo ponemos en la selva amazónica, las posibilidades de supervivencia también van a ser mínimas, ¿verdad? Va a ser muy violento. Y porque va a ser muy violento, ¿verdad? Entonces, ambos son civilizados, ¿verdad? Pues no quiero decirlo eso, pero lo voy a decir porque como está el prejuicio de civilización y barbarie, y ambos son bárbaros también, pero no en el sentido de civilización, sino en otro sentido. Y aquí lo importante es que ni uno ni el otro son primitivos, ni uno ni el otro son salvajes, ni el uno ni el otro son atrasados. El mundo en estos momentos existe porque existimos todos y porque somos presentemente contemporáneos. Esos son pensamientos de Bonhoeffer de las artes que no lo desarrolla Bonhoeffer aquí en el texto, pero que es importante entenderlo para poder comprender la validez o la legitimación de esos saberes otros que la academia ha sido autista históricamente por estrategias de la colonia. A mí me gustaría entonces tal vez empezar con incluso, digamos, justamente relacionándolo con esto último que acaba de decir, digamos, con en sí, digamos, como el elemento central de esta mesa que tiene que ver con la ecología de saberes, ¿verdad? Porque a mí me parece que la biología, digamos, tiene una serie también de conceptos y de comprensión de ciertas cosas que pueden ayudar también como ¿verdad? Abrir un poco y también como la capacidad de ser transformadores en ese sentido, empezando por el hecho de que, digamos, evolutivamente, ¿verdad? No existe, no hay una linealidad, no hay una dirección en la que ir, digamos. Entonces, esta visión, por ejemplo, de civilización, de verdad, de salvajismo, barbarie y civilización, es una idea, digamos, añeja de una visión lineal, de una comprensión lineal de la existencia. Y en realidad la existencia, digamos, en los términos más amplios, más allá de los humanos, es una red, digamos, que se va complejizando, pero que no tiene, digamos, una dirección, no tiene un sentido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la idea de desarrollo y la idea de países subdesarrollados, o la idea de países del tercer mundo y del primer mundo, es una idea que remite, digamos, a esa visión lineal de la existencia, ¿verdad? Entonces, es fundamental, digamos, siento yo, como entender esta idea, digamos, como de la complejidad y de la no direccionalidad, de la no linealidad, y en ese sentido también la cuestión de la ecología de saberes, ¿verdad? Ahora estoy digo como una frase, un término muy bonito sobre la biodiversidad cultural, ¿verdad? Y entender justamente la ecología de saberes como una biodiversidad cultural. O sea, es en un espacio, ¿verdad? Entre más biodiversidad, por ejemplo, entre más árboles y más lo mezclemos con plantas y más animales, ¿verdad? Ese terreno se enriquece. Así igual, digamos, cuando como una especie, si se homogeniza, digamos, culturalmente una población, entonces perdemos capacidad de afrontar retos. Entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales de la ecología de saberes y la razón por la que es tan pertinente que discutamos eso ahora y que digamos, empecemos como a decolonializar también la institucionalidad, por ejemplo, que tenemos acá, tiene que ver con que tenemos problemáticas muy urgentes. Digamos, hay una serie de problemáticas, digamos, existenciales en términos, por ejemplo, de verdad, de la zona del ser y la zona del no ser. Digamos, ¿cuántos seres humanos en este momento en la zona del no ser viven en condiciones que yo creo que trascienden cualquier, digamos, sentido de dignidad? Y eso es una cuestión urgente, y cada vez más es más gente, las personas que viven en esa zona del no ser, pero también hay una serie de cuestiones, digamos, climáticas, una serie de cuestiones, ¿verdad?, que nos están, digamos, empujando en una dirección muy peligrosa, y que para poder plantear soluciones a eso, ocupamos la riqueza de la diversidad cultural humana, y ocupamos la riqueza de los saberes, ¿verdad? Entre más saberes tengamos, y podamos articularlos juntos, ¿verdad? Esa ecología, esa riqueza ecológica,
cultural y de saberes, más herramientas, digamos, tenemos para afrontar los retos a futuro, ¿verdad? Y para poder resolver como esas cosas. Entonces yo creo que es como al menos tal vez es como la forma en la que yo entiendo tal vez como la ecología de saberes, ¿verdad? Como esa riqueza de posibilidades para poder afrontar retos hacia el futuro también. Yo quisiera hacer una diferenciación porque tiene que ver con eso, para empezar a decolonizar un montón de cosas. La diferencia entre educación y aprendizaje. Realmente la educación son los procesos de socialización que vienen desde la casa, desde el pueblo, en la disco, en la escuela, en muchos espacios, muchos ambientes. Que, como vos has dicho, los han ido circunscribiendo a la escolarización, porque no es esa la escolarización. Y el aprendizaje tiene que ver más con lo que estabas hablando, y son los aportes de la biología, y sobre todo de la biología molecular. Cuando, por ejemplo, Varela y Maturana lo plantea, esa tesis tan robusta y tan sólida, de que todos los sistemas vivos aprendemos. Aprendemos porque para estar vivos tenemos que estar aprendiendo permanentemente. ¿Qué significa eso? Que esa planta que está ahí está recogiendo la información que tiene el medio, procesa la información para poder acoplarse al medio y estar viva. Recoge tanta información que, por ejemplo, si va a haber un periodo de sequía, guarda los nutrientes, la información con los nutrientes necesarios para enfrentar un periodo de resiliencia que le permita soportar esa sequía y continuar viva. Pero el aprendizaje y la vida son dos aspectos del mismo fenómeno, no están separados. Para que yo esté aquí viva, todos mis subsistemas están recogiendo información para lograr mi acople estructural acá. Pero estoy viva, entonces estoy aprendiendo, estoy recogiendo la información del medio para devolverla al medio y lograr el acople con el medio. Y en el pensamiento complejo se habla de las paradojas, o sea, porque yo soy parte del medio, pero soy también diferente al medio, pero soy las dos cosas. O sea, no puedo no ser el medio, pero sí tengo algo que me diferencia el yo del no yo. Entonces, esto es muy importante porque en realidad todos los seres vivos aprendemos, los seres humanos, con procesos mucho más complejos porque tenemos el desarrollo neuronal mucho más avanzado. Entonces, ya ahí empezás a deconstruir, digamos, una serie de argumentos biológicos que se plantean desde las academias en torno a las diferencias raciales. Entonces, era una aclaración nada más para que tuviéramos eso en cuenta y cuando hablemos hagamos la diferencia entre educación y aprendizaje. El aprendizaje deconstruye toda la colonialidad y el racismo. A mí algo que me preocupa, por eso que está mencionando, es quizás lo que hemos aprendido y hemos llamado el círculo, nuestro círculo de confort, ¿verdad? Cómo nos hemos adoctrinado tanto a ese sistema y lo más cómodo es no poner atención a toda esa información y seguir la corriente colonizadora. Es más simple, más fácil y como toda la estructura social, la estructura política, científica que nos presentan va dirigida hacia ese punto. Entonces la gente va caminando, ¿no? y camina y simple y sencillamente vamos siguiendo algo que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. ¿Verdad? Sabemos que tenemos que comprar, sabemos que tenemos que estudiar, sabemos que tenemos que tener una carrera que me permita hacer algo que en realidad no sé si eso es lo que yo quiero ser. Porque eso me han dicho que yo tengo que ser. Entonces estudio, estoy ahí, tengo una licenciatura, tengo una maestría, como hablábamos ayer, pero al fin y al cabo, ¿dónde mi situación de vida, mi proyección de ser, dónde está ahí? O sea, en realidad yo no sé ni qué es lo que yo soy, ni siquiera históricamente, porque es más fácil no pensar en lo anterior y es más fácil pensar en lo que yo tengo, que me han dicho, que adquirir para poder estar dentro de una sociedad que me arma y me organiza absolutamente toda mi vida.
Ahora todos nos lo organizan de forma tal que es más fácil no pensar, es más fácil moverme poco, es más fácil no hacer un montón de cosas, porque la mayoría me han dicho cómo tengo que ser. Entonces cada vez la sociedad se enfrenta más a ese tipo de situaciones donde no tengo que ser y las demás personas me dicen lo que yo tengo que ser. Que eso que usted señala, podríamos decirlo que precisamente es un del kit del asunto, porque lo que ha habido históricamente es un proceso de naturalización de las realidades producidas por esta historia. Y eso es muy interesante porque vemos las cosas naturalmente. ¿Y cuál es el problema de ver las cosas naturalmente? Es que las cosas naturales son productos culturales. O sea, no existe lo natural, o sea, no existe lo natural. Es que yo digo, eso es natural, pero esa es mi interpretación de lo que es natural, y esa interpretación es un producto cultural, es un proceso cultural. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento les digo a ustedes que las personas negras son inferiores, posiblemente ustedes me verían a mí como una persona bastante monstruosa y no sé qué cosas. Sí, pero es monstruoso, pero lo interesante es que en el imaginario social de un momento histórico eso era natural. Nadie se atrevería a cuestionar de que una persona negra no fuera inferior. Eso era lo completa y absolutamente natural en una historia inclusive muy reciente, ¿verdad? Muy reciente, porque por ejemplo la exposición de París a finales del siglo pasado, a principios del siglo, los circos humanos en América Latina, en Argentina, en México, y en Estados Unidos, en Canadá y en Europa estaban los circos humanos, ¿verdad? Que inclusive tenemos muchas historias de comunidades indígenas que sacaron personas y las llevaron para exponerlas en estos circos humanos. Y tenemos la famosa mujer de Sudáfrica que según los europeos tenía una enfermedad porque tenía un trasero bastante grande, ¿verdad? Y era como muy llamativo, entonces la ponían en exposición por su trasero, ¿verdad? Además de que la contaminaron con enfermedades venéreas, la utilizaban también como objeto sexual, en fin. Y la gente iba a ver, o en Dinamarca, una exposición de los años 20, donde tenían cercado a unas familias y a los negritos, a los niños negritos les daban banana, como darle a un simio el banano, y toda la gente se queda viendo cómo el niño se comía la banana. Son historias de principios del siglo XX, esas son historias relativamente muy recientes. De mitad del siglo XX y finales del siglo XX, las luchas raciales en los Estados Unidos. Sí. Es mucho más reciente. Sí, bueno, y ahora con la concentración de policías y negros que han muerto en Estados Unidos. En fin, obviamente el racismo lo que ha sufrido metamorfosis, pero se ha mantenido. Y de hecho, hoy esas formas de clasificación y acotación racista tienen que ver con los procesos migratorios, porque hoy el inmigrante es el ilegal, ¿verdad? Es el indocumentado, son categorías también de carácter racista, obviamente vienen de toda una herencia. Pero aquí el problema que usted plantea es interesantísimo, es porque los valores y las formas de percepción que yo tengo del mundo me parecen naturales, y si me parecen naturales, pues son como son y se acabó. Y resultó que eso que yo he naturalizado no es como es, ¿verdad? Pero ¿cómo me doy cuenta de que lo que es, que yo creo que es, no es? Ese es el punto, ¿verdad? Anthony de Mello tiene una frase interesante que dice, cuando yo digo, yo pienso al mundo, en realidad lo que estoy diciendo es que el mundo me piensa a mí. Y lo interesante es que muchas veces lo estás diciendo, pero tenemos una programación que no nos permite entender lo que estás diciendo. No lo entendemos. Nos bloqueamos o simple y sencillamente nuestro sistema cognitivo no permite hacer esa, digamos, utilizar el término, esa subsunción de esa información, de ese conocimiento, y no puedo hacer convertir esa información o adaptarla a mi situación de vida, porque yo lo veo mucho en los jóvenes, por ejemplo. Ahora que hablas de toda esa situación que pasa en el sistema educativo, la situación de la violencia entre los mismos centros, de todo ese montón de fenómenos que se están dando en la actualidad dentro
de los centros o dentro de las aulas o a los alrededores o las periferias del centro educativo. El fenómeno como tal que se está dando, o sea, vemos que los jóvenes son cada vez más robotizados en algunas situaciones, no son críticos, no son productivos en algunas situaciones, simple y llanamente nada más están produciendo algunos saberes muy limitados, o más que produciendo, simplemente están replicando algunos saberes, que es lo que al Estado posiblemente le interesa, o a la economía. Sí, es lo que Pablo Freire llamaría la educación bancaria. En realidad sobre eso a veces si preguntamos una cuestión que hay que tener cuidado, en mi opinión, es de que pareciera que el problema del analfabetismo contemporáneo es responsable y directo de las tecnologías, porque está claro que el uso de las tecnologías acrítico es una herramienta muy eficaz para generar analfabetismo, ¿verdad? El uso acrítico de los medios tecnológicos. Sin embargo, hay que señalar que estos fenómenos del analfabetismo se han dado antes del desarrollo tecnológico. O sea, con o sin tecnología, el problema de la educación como sistema masivo de analfabetismo ha existido. O sea, el problema del analfabetismo no tiene que ver hoy, pero no es la causa principal de ese analfabetismo. Tiene que ver con una estrategia pedagógica que genera ese analfabetismo, que Freire lo señaló en su pedagogía del oprimido inicialmente con la educación bancaria. Entonces habla de una educación con práctica de la libertad en que baja del púlpito al educador y pretende de que este educador se asuma como un educando como un educador a partir de una relación horizontal de carácter dialógico con un profundo respeto de los conocimientos del otro. O sea, si yo pretendo ser facilitador en un proceso de enseñanza, necesito tener claro que éticamente tengo que respetar los conocimientos de ese otro, porque ese otro es un ser cognitivo como lo soy yo. El otro no está apareciendo en el proceso educativo con cero de conocimiento, no, viene con toda una herencia, una tradición y con una capacidad de producción cognitiva importante. Y si yo niego esa condición, ya, digamos, no es posible la experiencia, digamos, humana de la educación como tal, porque lo que hay más bien es una intervención de carácter de violencia, ¿verdad? Porque lo que es una transferencia impuesta y de negación. Ya lo que no es un sujeto, sino se convierte en un objeto. Ese es el problema, digamos, de la educación bancaria. Pero la educación bancaria ha existido antes de los medios tecnológicos y después de los medios tecnológicos. Porque lo que hay es un uso acrítico de estos medios, pero lo que hay es una práctica bancaria de ellos. Tal vez en esa línea yo siento que el mismo sistema utiliza algunos mecanismos de represión, digamos, que están, digamos que a los chicos que realmente se quieren oponer al sistema, a ese sistema en donde no entiendo para qué entender esto, para qué aprender esto, utilizamos una serie de condiciones. Entonces son, no sé, ahora si ustedes se han dado cuenta, todo el mundo es Asperger, todo el mundo tiene cierta condición, porque necesitamos meterlo de un esquema porque se sale del canasto. El chico que me cuestione, que me diga no entiendo, explíqueme por qué, Es hiperactivo. Sí, entonces tenemos que, y hay niveles donde los padres de familia llegan a nivel, incluso medicar a un chico para tranquilizar esos niveles, y tenemos estudiantes, los más críticos, a veces los clasificamos de esta forma, porque no entendemos un sistema que nos cuestione, un sistema que nos diga, no estoy de acuerdo, no me parece lo que estoy aprendiendo. Yo creo que es interesante la discusión porque cómo llegar a hacer un cambio en nosotros mismos también, porque si uno está con estudiantes, yo siento que al final estás compartiendo conocimiento y no tienes la respuesta absoluta a esto mismo, digamos, al final de cuentas un chico te puede sacar 1000 teorías, pero eso no es lo más importante, sino es qué tanto lo que estamos haciendo va a transformar la vida de esa persona en una mejor condición de vida, digamos, lo que hablabas de la condición humana, digamos, lo que pasó hace poquito en este colegio en Escazú, con esto, pues el morbo que hemos sacado como sociedad, los padres de familia que a partir de eso sienten que es una institución insegura, o sea, somos como muy dados a explotar en ciertas cosas sin darnos cuenta de que el mismo sistema favorece una sociedad poco crítica, una sociedad donde
el cuestionar o el oponerme o el decir, tal vez no estamos acostumbrados a decir no estoy de acuerdo con lo que dices, y eso no tiene por qué resentirte también, digamos, en esa ecología de saberes, en el respeto por lo que piensa el otro diferente a mí, es un poco lo que Freire decía al oponerse a la pedagogía bancaria, ¿verdad? O sea, la construcción del conocimiento es una construcción común. Yo sí creo que es un reto muy importante para todos, y más que reto, yo creo que al final, si yo logro cambiar cosas en mí, posiblemente puedo permear a los que están cerca, y eso va a generar un efecto ahí que va a crecer. Pero lo importante es qué tan convencido estoy yo de eso, porque de repente yo soy víctima también de ese juego social y ese juego educativo, ¿verdad? Entonces de repente estoy en una posición y a veces tengo que acomodarme a otra porque también el sistema te encasilla. Yo decía lo de la Universidad Técnica Nacional porque nosotros tenemos un problema en el área de humanidades. Por ejemplo, una sede de Atenas es una universidad que viene de la escuela de ganadería de los famosos vaqueros de cuchilla y botas, donde lo más importante era eso, y lo máximo, el machismo marcadísimo. Entonces, al llegar nuevas tendencias a la universidad, nuevas carreras y nueva forma de entender a través de las humanidades el mundo, quiebra una serie de paradigmas que tenían no sé cuántos años de tener. Entonces, se encuentran en la academia personas que se oponen también a que tenemos que ver el mundo de diferentes ópticas, o sea, no solo desde el mundo de la producción, sino también desde el mundo humano, que tienes que aprender a entender el que está a la par tuya, cómo creces con la persona que estás en el día a día, y darse la oportunidad de conocer a las personas, porque también yo creo que la universidad o los sistemas educativos no nos dan tiempo para conocernos. Es tanta la necesidad de que aprende o tecnifique, y no hay ese espacio de compartir el ser, de quiénes somos, qué hacemos. No será propósito. Claro, obviamente es parte de la... pensaba, es que no te brindan el tiempo ni el espacio para poder conocerte como ser humano, porque cuando le preguntas a una persona, o sea, hay algo interesantísimo, me parece muy interesante. Cualquier persona te dice, es que eso es inhumano. Y un día eso yo lo comentaba, se lo preguntaba a una compañera mía, ¿a qué te refieres con que es inhumano? O sea, me estás diciendo que negar un sentimiento es inhumano, pero si no lo negas, estás mostrando el sentimiento también. O sea, yo que de repente la vi como que tuvo un circuito ahí, ¿verdad? O sea, ve, sí, si no presentas una situación, presentar la otra es parte de él, pero inmediatamente tenemos que encasillar eso. Ahora que mencionaba sobre la situación que el joven, que el chico, inmediatamente lo empiezan a medicar desde ciertas edades, o estás en un polo o estás en el otro, pero o sea, no puedes estar en uno de los dos, o tienes que estar en el del medio. Entonces, como dice, será el propio. Será el propio que la gente quiere que consumamos cierta cantidad de sustancias y que por otro lado te quieran hacer sentir que las estoy sacando. Y la gran cantidad de sustancias que se crean todo el tiempo. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto que está pasando en la actualidad? No, la gente no se cuestiona lo que está pasando. Simple y sencillamente prefiero meterme dentro de algo que me mantenga entretenido, dentro de mi círculo de confort, para evitar todo ese tipo de pensamiento, porque me es contraproducente al medio, inclusive. O sea, nosotros no tenemos esa creación, esos espacios, esos lenguajeos para poder hacerlo. Quizás, inclusive, una situación interesante es cuando los jóvenes están entre ellos mismos, tienen algunos espacios o algunas situaciones, pero cuando el joven está en la esquina, entonces sí se le cuestiona. Hay una intriga, ¿verdad? Y ese conocimiento que surge a partir de las necesidades que ellos tienen es negado por completo. Esas necesidades sexuales, afectivas, bueno, el que está diciendo de la relación entre los estudiantes, por ejemplo, yo tengo estudiantes que son brillantes, pero se salen, o sea, los mismos estudiantes, los mismos compañeros los sacan ahí, y los sacan tanto que no trabajan en grupo, nadie quiere trabajar con ellos, nadie quiere relacionarse con ellos.
Y son estudiantes que han pasado los cursos con casi que nota 100, ¿verdad? Entonces son brillantes, son muy inteligentes, pero como se salen de la media, entonces ellos están ahí y sufren mucho, porque llegan donde mí y me dicen, profesor, tal cosa, bueno, yo trabajo con él, entonces yo comienzo a darle soporte, ¿verdad? Pero es tan cruel la relación entre los compañeros que a veces él se tiene que adaptar, se adapta a los demás y ahí está sufriendo, ¿verdad? Y hasta en alguna oportunidad yo le he dicho, bueno, usted también tiene que adaptarse. Entonces me empiezo a cuestionar, ¿por qué tengo que decir que se adapte? No, tiene que ser él, pero qué difícil es donde todos son muy parecidos y él es, o esas dos personas o esos dos estudiantes son diferentes, ¿verdad? ¿Cómo manejar esa situación? Qué difícil. Yo creo que el mundo no está preparado, ¿verdad?, para todos los cambios que se están dando. ¿Cuántos años hemos tenido para cambiar, por ejemplo, un sistema educativo? ¿Desde cuándo venimos en las universidades hablando del mismo tema, ¿verdad? Y siempre trabajamos sobre el mismo sistema. Yo creo que estamos en una cuestión que no queremos que nos mueva. Básicamente eso es. O sea, hay mucha gente que está en esa posición y lo más fácil es de seguir dando mi clase como le he dado durante 20, 30 años, ¿verdad? Mientras tanto me pensiono y ya de ahí en adelante la vida me va a cambiar un poco. Yo creo que el aula es una ecología de saberes y de personas diferentes aprendiendo, y no lo estamos considerando ni siquiera de esa manera, ¿verdad? A todos les damos la misma clase y a todos tienen que aprender igual. De lógico, hay unos que van a estar más altos que otros porque la forma tradicional los ha llevado a eso, ¿verdad? Pero tal vez el más inteligente es el que nunca ni siquiera ha podido salir de ahí porque tal vez no es la forma como aprende, ¿verdad? Y nunca nos hemos preocupado en este caso, ni como universidades ni como personas para eso. Yo creo de que el mundo ha cambiado tanto en los últimos 10, 15 años. ¿Hace cuánto teníamos un celular que era un cuadro? Y eso era una cosa increíble, y no todo el mundo lo tenía. Y ahora son aparatos que se manejan solos. En los Ustedes ven últimos chiquitos. 10 años del siglo pasado se descubrieron más cosas que en 5.000 años de la humanidad. Imagínense. En Entonces, los 10 años, 5.000 años. y es cierto, o sea, y ustedes ven a los hijos de nosotros y cómo se relacionan ellos con estos aparatos. Entonces, ¿estamos preparados para ello? Les quitamos los aparatos cuando entran al aula, les quitamos una cosa, les quitamos otra porque eso los está haciendo locos. Yo creo que nosotros somos los que estamos en otro mundo. O sea, estamos en otro mundo y no estamos aprendiendo al nivel de ellos. Y nos estamos quedando atrás y nos da miedo de que los chiquillos de nosotros saben más que nosotros en muchas de las áreas. Y chiquitos. Entonces yo creo de que son cambios, a como estamos criticando los cambios de aquí para atrás, hablemos con chiquitos pequeños. Van a criticar la forma de dar nosotros las clases y como lo estamos pensando hasta en este mismo instante, ¿verdad? Tal vez ustedes es uno de los más jóvenes, pero hay que hablar, o sea, todavía ustedes están viviendo el cambio ya en una edad, digamos, de universidad, pero los chiquillos lo están viviendo ahorita en la escuela. ¿Cuándo en nuestros tiempos vivíamos esto en una escuela? Y de tener instrumentos como estos. O sea, puede ser que sean perjudiciales, puede ser que no, esa es mi concepción, no sé si es la concepción de otra persona, ¿verdad? O sea, y seguimos pensando en nosotros tal vez, y no es pensar en nosotros, es pensar en si de verdad esa es la forma como ellos aprenden mejor. Bueno, entonces busquemos métodos para ver si ellos aprenden así mejor, y esa es su forma de ver el mundo y su forma de ser algún día importantes para una sociedad que cada día está más loca porque uno la ve así, pero tal vez es que la sociedad va así, va caminando en ese sentido, y por eso son ecologías de saberes. O sea, somos, ya nosotros en nuestro tiempo pasó, pienso, ahora hay tiempos muy diferentes y tal vez ni siquiera nosotros los comprendemos, porque no estamos en ese nivel. Si un médico va a una sala de operaciones en este momento y hace 25 años que no opera, no puede operar. Pero si un maestro hace 50 años está dando clases, entra a la aula y la da igual. Y la da igual. Y se puede operar. La compañera. Bueno, un poco retomando de todo un poquito, yo soy docente de primaria, entonces yo doy primero y segundo grado. Y a mí me fascina ver cómo los chiquitos en esa edad, o sea, mis estudiantes son niños de 6 a 8 años, tienen tantas ganas de aprender de todo. Ellos tienen una sed increíble de aprender de todo. Lo que pasa es que si yo agarro a mis chiquitos y los siento en las mesas, ¿verdad?, de frente a la pizarra, y les disparo información, yo no me estoy dando el tiempo de entender qué quieren aprender.
Cuando nosotros hacemos el círculo de la armonía y tenemos tiempo de hablar y ellos levantan la mano y me preguntan cosas que a mí no se me hubieran ocurrido, yo tengo que decirles, bueno, déjenme investigar y mañana todos vamos a aprender porque yo no sé cuál es el dinosaurio más grande, cuál es el pez más grande del mundo, el pez más chiquitillo, cosas así. Ellos tienen una curiosidad increíble. Y también cuando uno les da los espacios, por ejemplo, de socializar, porque ellos, yo me pongo a pensar, si yo llenara el día de estas criaturas de solamente sentarlos, ok, saque el libro de matemáticas y escriba, mire, solo tenemos 5 minutos, no terminamos el ejercicio, lo siento, mañana usted verá qué hace. No es así. Cuando ellos se sientan y ellos pueden, no, yo no puedo multiplicar así. Hay uno que dice, yo no puedo multiplicar con los bloques, qué pereza. Y yo le digo, ¿y cuál es su estrategia para hacer? Pensando, ¿y cómo piensa? Y me explica cómo piensa. Y entonces el otro está, es que yo no puedo aprender así. Entonces se le dice, mire, haga torres con sus bloques y le enseña que tiene que hacer tantos bloques, tantas torres, y entre ellos aprenden, y entre ellos intercambian. Pero yo sé que mi aula es una burbujita, o sea, yo sé que algo pasa, digamos, y no solamente, yo siento que es un lujo que ellos puedan aprender así, en realidad, pero yo digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque cuando ya los chiquillos llegan a séptimo, toda esa curiosidad y todas esas ganas de aprender y toda esa comunicación la hemos ido amputando. ¿Cómo vamos amputando esa capacidad de asombro de los niños? O como, por ejemplo, antier tuvimos toda una discusión filosófica porque el arcoíris es una ilusión. Entonces Isabela está metida en que el arcoíris es una ilusión y la otra le dice que no, porque los duendes no sé qué, y entonces o sea, son ejemplos, sí, yo sé que son chiquilladas, yo trabajo con chiquilladas, ese es mi mundo, ¿verdad? Pero son muy maduras esas chiquilladas. Pero es ver qué es lo que sucede en el camino, que cuando nuestros estudiantes ya están y no hay que ir muy lejos, o sea, ya un estudiante de 5º, 6º grado está harto, quiere irse para la casa temprano, ya no quiere estar en la escuela, ya no quiere aprender, ya no quiere ni siquiera a veces conversar entre los compañeros, es más fácil estar metido en el celular jugando y a veces ni siquiera quieren hablar. Otros, ese es su tema de conversación y es por ahí cuando interactúan, pero otros ni siquiera es eso, están apáticos hacia la vida, hacia el mundo, hacia lo que les rodea. Cárcel, escuela, hospital, cuartel, vienen del mismo planeta. El sistema pacífico de Dios. Están construidas con las mismas. Tendremos que Eso me aporta es la calidad que yo vea igual. Como pregunta alguien, me hago yo, tendremos que ver siempre las malas intenciones en cualquier acción de educación. Por ejemplo, ahora yo pienso un poquito, digamos, con el bachillerato internacional en Costa Rica y el crecimiento que se está dando en colegios públicos. Porque de repente, cuando uno empieza a ver diferentes formas de ver el entorno, puede ser programas muy buenos y muy todo, y queremos esto, y chicos más críticos, pero realmente lo que necesitamos ahorita, digamos, es mi pregunta, porque yo soy un apasionado de la educación y me apasionan algunas cosas, digamos, de este programa, pero también digo, bueno, ¿qué interés hay detrás de esto? Porque, por ejemplo, quienes están encabezando esta asociación y gente que ha tenido un poder económico importante dentro del sistema y qué es lo que estamos buscando. Digo, pongo un ejemplo, porque ahora que la compañera decía, Matthew Lindman decía que si nosotros no utilizamos la capacidad de preguntar de los niños, o sea, cuando el niño es su misma necesidad de preguntar y de tener la capacidad de asombro y todo, llega a la escuela y en la escuela le decimos no pregunte, o sea, escuche para que aprenda, porque no pregunte. Llega a la universidad y queremos que pregunte, pero si lo pasamos 12 años y le dijimos que no pregunte, que siéntese a aprender, y después en la universidad queremos que, pues, ¿cómo desaprender? 11 años es imposible. Pues, ¿será que tenemos que ver siempre malas intenciones en todo lo bueno que queremos hacer? Mire, es una pregunta. me permiten una interrupción. Mire, Todos lo vimos y el mae. dos cosas. El bachillerato internacional cuesta $40,000 por centro educativo. Una cosa, y hay refrigerio ahí abajo por si quieren seguir con algo. Si quieren, normalmente porque lo que estamos allá no lo A comemos las todo. 11, Empezamos el otro. el otro, ¿sí?
Venga, porque ya Pero es otro grupo, ¿verdad? Nos vamos por favor. Es otro grupo ahora. Esto es una cuestión de autoorganización. Si ustedes, este lenguajeo, lo quieren continuar, ustedes son los que deciden. Nosotros simple y llanamente ponemos unas pautas ahí que si le funcionan bien y si no le funcionan también bien. ¿Sí? Pero Pues, yo creo que el café es importante Es así. tomarlo. Es esquizofrénico. Eso se estaba planteando. Sí, me gustaría decir un pequeño punto, quizás algo de dialectología, porque cuando estaban comenzando, ¿verdad?, con la exposición y hablaban, por ejemplo, de si se refería a la dialectología cuando se cuestionaba si los indígenas tendrían ánima. Cuando usted dice si nosotros tenemos alma, me quiero referir a este nosotros cuando en el mundo académico latinoamericano este nosotros tiene una continuidad que nunca ha sido fragmentada. Sin embargo, por ejemplo, en Europa estamos y siempre hemos sufrido lo contrario. Las relaciones históricas no podemos llamar nosotros. Y, por ejemplo, con mayor énfasis en la historia más reciente, me tocó en Israel trabajar con colegas alemanes y es de todo punto insostenible practicar el nosotros cuando se está hablando de los temas del holocausto o cuestiones históricas de este tipo. Entonces ahí veo una identidad tan fuerte y una identidad con tanto potencial de nunca ser partida que la decolonialidad está ya en un punto bastante aceptable, ¿verdad? Es una acotación muy interesante y va con relación al texto. El texto plantea de que tanto la zona del ser como la zona del no ser, tienen la experiencia de la decolonialidad o debería de tenerse o generarse como tal. Lo que pasa es que las estrategias de la decolonialidad en la zona del ser son diferentes a la del no ser. Y particularmente, Rodolfo está pensando en los sectores de pensamiento crítico del primer mundo o de la cultura occidental, que uno de los deslices de este pensamiento crítico es que si bien pudo más o menos haber encontrado algunas propuestas interesantes para cambiar el rostro del mundo occidental, el desliz fue aplicar esas posibilidades en contextos otros, sin tomar en cuenta a las intersubjetividades de esos otros contextos. Entonces, digamos, lo que hay ahí es una forma de colonización de pensamiento crítico hacia el otro, ¿verdad? Sin pretensión de colonización, yo diría, pero bajo un inconsciente colectivo de un paradigma, de una estructura funcional, digamos, al estilo de Jung, donde hay, en fin, aquí, pero usted establece algo muy interesante sobre los procesos históricos, porque efectivamente ese quiebre histórico a partir de que es una fecha hítica, 1492, o sea, no es literal, simplemente es un referente como geopolítico, 1492, porque a partir de ahí es que hay un proceso gradual de lo que hemos señalado, que no ha parado y sigue además. Pero ese corte es muy posible que nos haya aglutinado en una historia común de dominación. Entonces, nosotros tiene como referente ese corte de esa historia común, porque nosotros abarcó todo el continente y tenemos una historia similar con una gran diversidad de experiencias humanas, culturales y comunales, por supuesto. Pero sí podemos hablar de nosotros, o sea, yo me siento muy latinoamericano en realidad, y siempre, o sea, en ese sentido, digamos, muy martiano, ¿verdad? Cuando Martí precisamente utiliza la categoría de nuestra América frente a la imposición de las otras categorías eurocéntricas, como para generar la diferenciación de la América del Norte y de la América Europea, porque hay un tronco común allí, un tronco común que tiene que ver con la historia de la nación, que en términos es la misma, da igual si eran portugueses o eran españoles, y en las Antillas si eran holandeses o si eran franceses o si eran ingleses, digamos, ¿verdad? Pero es un tronco común. Entonces creo que ahí ese marca la posibilidad de nosotros más afín, claro. Además, aquí hay que señalar algo
que no lo señalé antes, bueno, y lo plantea Enrique Dussel en realidad. Cuando los europeos hablan de Europa, desde el punto de vista de la matriz eurocéntrica, lo que estamos hablando son de 4 países. España no es Europa, No es Europa. Portugal no es Europa, Italia no es Europa, ahí son Francia, Inglaterra, Alemania y no me acuerdo cuál otro país. Son 4 países básicamente que se consideran, sí, ellos son los 4 países europeos, los demás no son Europa. Eso por un lado. Esos fueron los países representantes de la colonización fundamentalmente. Sí, a pesar de que después vino, pero la matriz del pensamiento eurocéntrico tiene ese sentido. Y lo otro muy interesante es que al final y al cabo, todavía en 1492 Europa estaba en un proceso de encuentro consigo misma, en el sentido que lo que había en Europa todavía venían de una historia muy reciente de pueblos bárbaros. Y Europa, cuando se inventa como tal, paradójicamente toma como referente a Grecia, a la cultura antigua griega. Y eso es una falacia, eso no es cierto, porque Grecia no es europea. El desarrollo cultural europeo, el desarrollo cultural griego, perdón, de la antigua Grecia, es mirando hacia Asia, es mirando en esta región bizantina más bien. Y la relación económica y cultural de la antigua Grecia y su enriquecimiento tiene que ver con Oriente, no con Occidente. Entonces los valores griegos no son valores europeos. Que Europa se apropió de ellos para legitimarse a sí misma es otra historia. Y bueno, Dussel nos cuenta una historia muy diferente a la historia oficial que hemos tenido. Inclusive allí va un video donde dura como 1 hora y de esto explicando esa historia, que vale la pena como prestarle atención. Y pone algún ejemplo muy interesante sobre las formas de las apropiaciones para inventarse a sí mismo. Pone el ejemplo de Leonardo da Vinci, que es como la expresión de ese proceso de apropiación cultural del otro. En realidad Leonardo da Vinci nos lo han presentado como un inventor muy importante. Y realmente lo que fue Leonardo da Vinci fue un muy buen dibujante, ¿verdad? Y pintor, nada más, él no fue inventor. Porque en realidad ya en 1300 es esto, se ha publicado un libro chino, los chinos se han publicado un libro, además la impresión de que la impresión es la imprenta la inventó Gutenberg. Eso es otra barbaridad. Ya los chinos tenían imprenta súper desarrollada. Sí. Y entonces, este libro de 1300 viene, es como una antología o una síntesis de 800 años de historia de la ingeniería china, ¿verdad? Sintetizados en ese libro, con dibujitos muy rústicos sobre las invenciones chinas. ¿Qué hace Leonardo? Plagia el libro, nada más que eres un dibujante y los dibujitos los arregla más bonitos, por decirlo de una manera muy simple. Y entonces, ese libro queda en la biblioteca de Leonardo. Y todo el mundo sabe que ese libro está en la biblioteca de Leonardo, pero dicen que Leonardo es el inventor a pesar de ese librito. Entonces, digamos, realmente habría que admirar a Leonardo, primero porque es un buen dibujante y porque fue un gran plagiador. Pero fuera de ahí, no creo que y porque valoró esos inventos. Sí, bueno, lo valoró, pero tampoco es que Leonardo sí. no tiene, es que esa es otra Sí, parte del sí. pensamiento Sí. moderno, o Sí. sea, ya entonces dicotomizamos, no, Sí. Leonardo es Leonardo. Sí, lo valoró, pero la valoración fue una valoración de apropiación. Eso es importante, donde está el problemilla, es donde yo veo el problema de la apropiación. Yo quisiera, vas a hablar. Iba a hacer 2 puntualizaciones, y es que la identidad la crea, realmente emerge, porque no hay que hablar de creaciones, es de emergencias en los procesos evolutivos. La identidad emerge con los griegos, en la guerra con los persas. Ahí también aparece la palabra bárbaro, porque ellos decían bla, 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 ya se hablaban los persas, y de ahí emergió esa palabra bárbaro. Pero no era despectivo en el sentido de que eran inferiores, de ninguna manera, les teníamos miedo, era de que no les entendían cómo hablaban. Entonces ellos, como estaban todos divididos, ¿verdad?, en ciudades, tenían que juntarse todos para poder ganarle a los persas, y entonces la emergencia de la identidad aparece ahí, para crear un nosotros que estaba en función de contra lo otro.
ahí emerge la identidad, esa formación de nosotros. Y la otra puntualización que quiero hacer es que todo esto que venimos hablando tiene que ver con la emergencia del pensamiento moderno, que es justamente la base paradigmática, la base epistemológica de todo lo que pasa en 1492 y cómo se va forjando, porque estos no son procesos. Pasa esto, Descartes dice esto, Newton dice lo otro, entonces se hace esto. No, son procesos complejos, donde todo se va entramando y dando probablemente a la vez, de manera paralela, de manera diversa, difusa, y se van configurando esas relaciones de miles de maneras, pero en realidad el pensamiento moderno es lo que consolida, fortalece y robustece, digamos, esos saqueos, el racismo, a partir de la academia, a partir de todo lo que empezamos a aprender, por ejemplo, el método analítico, pero que fragmenta, que es lineal, el mecanicismo de Newton. Y con esto no estoy diciendo ni que Newton, ojo, es que para que no seamos dicotómicos, ¿verdad? No estoy diciendo que Newton y que Descartes no tienen enormes valores y que lo que ellos encontraron y plantearon fue maravilloso en su momento, pero en su momento. El problema que había ahí, el problemita, como dice Miguel, es que eso lo convierten en la verdad universal, en valores absolutos, y nos los imponen a todo el mundo, a todo el planeta, no solamente en América. Ese es el problema que eso tiene, y que no permite que emerjan otros saberes y otros pensamientos, incluso dentro de la misma ciencia occidental, dentro de la misma, pero que si no están avalados por la oficialidad académica, no se vale. Ese es el problema que tiene. Yo quería retomar, de hecho que también como que lo planteo, porque justamente era retomar la cuestión de las emergencias y de las ¿cómo era? Digamos, en la lectura está lo emergente y lo decadente, ¿verdad? Y entonces a mí me parece curioso porque también la discusión se ha movido como en dos líneas, digamos, una línea como más abstracta, como más teórica, y una muy práctica acerca de las experiencias, por ejemplo, de los distintos compañeros, ya de manera como más, digamos, como concreta, como pedagógica, ya como, ¿verdad? Como en sus ejemplos, como en la clase, y entonces es interesante porque en realidad, digamos, es parte, digamos, como de lo mismo, en el sentido de que hay que enmarcarlo en un proceso histórico, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los elementos fundamentales de ese pensamiento decolonial, o como decía tal vez el compañero, cómo digamos, hacemos esa reflexión, ¿verdad? Y yo creo que uno de los primeros pasos es hacer como esta línea del tiempo histórica y teórica, ¿verdad? Acerca de dónde viene el pensamiento, ¿verdad? Y cómo cambia, ¿verdad? Cómo no hay cuestiones estáticas, justamente, digamos, o sea, si nosotros podemos llegar y hablarles a las personas, digamos, por ejemplo, a las personas jóvenes, de que la historia no siempre ha sido así, ¿verdad? De que el color de piel no siempre significó inferioridad o superioridad, y podemos retomar, digamos, estos ejemplos históricos, así, podemos realmente, digamos, generar actualmente procesos, digamos, de emergencias, o podemos, digamos, aprovechar procesos de emergencias. Entonces, digamos, el tema de la tecnología, o el tema de los estudiantes en clase que tienen, digamos, intereses, o de los niños, ¿verdad? Como decimos, estas nuevas generaciones de niños que van a tener, digamos, otras formas de comprender el mundo a partir de las posibilidades de la tecnología. Eso es una emergencia. Entonces, digamos, a mí me parece que a veces, y sobre todo, ¿verdad? Entre más crecemos, nos escudamos en decir, es que es muy difícil cambiar las cosas porque tenemos toda esta historia, ¿verdad? Es muy difícil cambiar las cosas porque, digamos, porque la universidad, la institucionalidad es muy cuadrada, las cosas son muy cuadradas, pero a mí me gusta, digamos, la idea de pensar, digamos, en los procesos históricos como cuestiones, digamos, decadentes y emergentes. Y hay prácticas concretas que pueden ir en decadencia, ¿verdad? Y que no implican que sea de hoy a mañana, digamos, de hoy para mañana, sino es un proceso histórico, pero podemos ver, por ejemplo, en los niños, podemos ver en las nuevas generaciones, podemos ver en la tecnología, digamos, procesos de emergencias. Entonces, no, digamos, mi punto es un poco, ¿verdad? ¿Cómo podemos
digamos, o sea, todos estos ejemplos concretos, digamos, que plantean ustedes, están, digamos, como en nos ayudan a ampliar el presente, ¿verdad? Ampliar el presente, como venía la lectura, esta idea de Boaventura, digamos, de ampliar el presente para ver todas estas posibilidades que tenemos, y que estos, digamos, estos insumos teóricos o históricos nos ayuden como a, es decir, como a transformar la realidad, digamos, no pensemos como en transformar, o sea, sí, digamos, sí hay que transformar la institucionalidad, pero aprovechar también los procesos emergentes, aprovechar digamos, visualizar las posibilidades de ese futuro, ¿verdad? A partir de las dos cosas, ¿verdad? Utilizar como los insumos teóricos e históricos para generar esas cosas en los estudiantes, para generar y decirles, miren, el racismo no ha sido siempre así, ¿verdad? Tiene un origen relativamente reciente, o tenemos este pensamiento, digamos, de Descartes, ¿verdad? O Newton, pero ¿qué estaba pasando en América? Hay, digamos, una creación de pensamiento, digamos, sistemático de conocimiento. Había procesos sistemáticos de conocimiento en América rigurosos, digamos, astronomía, medicina, física, matemática, y qué pasaba, por ejemplo, también en los países árabes, en China, digamos. Entonces también uno puede, digamos, aprovechar todos esos insumos como para proyectarlos en esos procesos de emergencia, y eso es, digamos, como lo que estamos viendo ahora, siento yo, digamos, aprovechar, digamos, todos esos insumos para potenciar procesos de emergencia, de transformación, digamos, hacia adelante, digamos, no pensar que tenemos tanta carga del pasado que no podemos hacer nada, ¿verdad? Que eso es lo que yo a veces siento que a veces entre más grandes somos, como que pensamos que las cosas son cada vez más inamovibles, ¿verdad? Es decir, hay tanto, ¿verdad?, atrás de nosotros que no podemos cambiar, que no podemos, y más bien la historia es una historia de dinamismo.